que pasa es que son videos para subirlo al grupo. No. ¿El tiempo que lo montaron aquí? Sí, pero eso no. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 1. Amén. 1. Sí. Amén. Vamos a leer este versículo para empezar una reunión aquí. Habacuc. Capítulo 2. Listo, hermano. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, Amén. para que corra Sí. el que leyere en ellas. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no pertenecerá, ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, ante reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Vemos que Habacuc hace una exclamación. Si vemos al capítulo 1, dice que Habacuc comienza a orar y a decirle, Padre, entonces, ¿por qué los enemigos se levantan contra los justos? Y él comienza a declararle tantas y comienza a hacerle tantas preguntas a Dios, porque en aquel tiempo donde estaba Habacuc estaba viviendo un proceso fuerte. Entonces él veía como los reyes se enaltecían y humillaban a los pobres y todas esas cosas. Entonces, si vemos hoy en día lo que pasa en Venezuela, donde el presidente de Venezuela tiene un país abajo, o sea, la economía baja, y aquí vemos una representación como Habacuc busca una solución para su país, para su pueblo, para su nación, para su barrio, para los niños, para los pobres, para todo aquel que está viviendo necesidad. ¿Y cuál fue la opción o el principio que usó Habacuc? La oración. Habacuc comenzó a orar y declararle todo a Dios, porque Habacuc se sentía representante de Dios en aquel lugar. Él se sentía como un sacerdote, como un líder, como un gobernador en el mundo espiritual. Y él comenzó a decirle, Dios mío, yo sé que los reyes están descontrolados, yo sé que los malos, el gobierno está matando a los pobres, pero yo hoy me acudo a ti y te pido que me direcciones, que me digas qué tengo que hacer. Y Habacuc comenzó a hacer una oración tan profunda que entonces Dios descendió. Entonces Habacuc comienza a decir, no eres tú desde el principio, oh Dios mío, santo. Él dice, Señor, pero tú eres desde el principio, tú conoces las cosas, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite que maten a los niños? ¿Por qué permite que roben, que hurten? ¿Por qué permite la maldad? Y dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste. Era tanta la persecución que la iglesia también estaba padeciendo. Para que Habacuc llegara a este extremo de oración, la iglesia también estaba siendo golpeada. Y dice, tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Porque él decía, Dios mío, todo el mal que está sucediendo en mi tierra, tú lo estás viendo, no permitas eso. Como a veces nosotros decimos, ay, ese niño era chocó un carro y se murió. Y decimos, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Ve? Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas espirituales y de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque si nosotros no oramos como hizo Job, dice que Job pagaba sacrificio por su familia. Y a pesar de que sus hijos o su familia cometían pecado, él iba a Dios y oraba a Dios para que Dios estableciese su misericordia. Entonces, si vemos que Job tenía prácticamente como 4 cualidades. Primero, que era un hombre justo, perfecto, temeroso y apartado del mal. Entonces, esas 4 características llevaron a Job a vivir una vida de bendición, de multiplicación, de expansión y de bendición financieramente. Porque dice que aún Job tenía en su hogar, aún tenían pobres, viudas, gente a quien él alimentaba. Y si vemos más adelante que los caldeos, habían 2 naciones que eran muy crueles, que querían invadir las tierras de Job. Imagínate que Job era un hombre tan multimillonario en aquella época, que había gente que querían invadir sus tierras. Y dice la Biblia que los enemigos no podían entrar porque veían ángeles alrededor y porque habían ángeles y porque la luz de Jehová cubría ese lugar. Imagínate eso. Entonces, cuando nosotros caminamos bajo una perfección, el mal no nos puede tocar.
al menos que sea de parte de Dios, una prueba, como pasó Job. Entonces, cuando Satanás se le presenta a Dios en el cielo, él comienza a hablar mal comienza a hablar de Job y comienza a decir, bueno, pero ese hombre está bien porque tú lo tienes bendecido, prosperado, quítale el dinero. Y ahí cuando Job comenzó a padecer. ¿Ve? A Job le quitaron el dinero, se le murieron todos los hijos, la familia, pero ¿qué dijo Job? Dijo, alabar a Dios porque Dios, así como Dios quitó, Dios también dará. Porque él sabía que todo lo que él tenía era por Dios. Entonces cuando nosotros aprendemos y entendemos que todo lo que tenemos fue porque Dios nos dio, entonces cuando venga la prueba y se nos quite todo lo que Dios nos dio, no nos podemos frustrar. Porque Job sabía y entendía y comprendía que todo lo que él tenía fue porque Dios se lo dio. Y él estaba claro y sobre él había una simiente, y una fe y una confianza que así como Dios lo trajo al mundo desnudo, sin nada, también iba a volver cuando muriera sin nada, iba a morir sin nada, sin dinero y sin nada, todo lo que Dios le dio. Entonces, por eso que la Biblia dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Ve? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es como los ricos. Sí, entonces, ¿qué pasa con los ricos? Cuando el hombre es más rico y más miserable, porque aún para darle a los pobres no le puede dar. Por eso que Jesús dijo, te dan pobre, ayúdenos porque ellos siempre estarán con ustedes, pero yo me iré. Ahí cuando estaba hablando sobre la crucificación. Entonces Job comenzó a clamar y comenzó a romper el mundo espiritual y comenzó a clamar y comenzó a establecer una liberación en el mundo espiritual. Una cosa que cuando nosotros estamos viviendo un proceso, en vez de nosotros caemos de rodillas y comenzamos a decirle, Dios mío, ¿qué está pasando? Y Satanás dice, listo, cayó de rodillas. Pero caer de rodillas es como llegar a un segundo nivel. Porque cuando el hombre cae de rodillas es porque le está diciendo, Dios mío, no puedo más, actúa tú ahora. Y cuando Dios actúa, entonces cuando Dios comienza a hacerse presente en nuestra vida espiritual y en nuestro hogar y en nuestra familia, Dios comienza a romper, a destruir, a derribar. Yo hace poco estaba comentando una historia donde había un brujo que él comía carne humana, ¿ve? Y entonces dice que él iba a los cementerios a establecer ritos espirituales. Y dice que un día el guardia del cementerio lo llamó y le dijo, mira, aquí está un muerto fresco, ven, porque él le pagaba a los muertos. Y cuando él llegó a ese lugar, comenzó a acabar, hizo su rito y todo eso, comenzó a acabar. Dice que comenzó, cuando vio una muerte y él dice que muerte tan fea. Pero cuando él iba a tocar, dice que en el mundo espiritual se le apareció un niño en una tumba y le dijo, no toques a mi sierva. Y dice que cuando esa abuela le dice, no toques a mi sierva, todo el cementerio se convirtió en llama. Y dice que los demonios, los espíritus que estaban con él, lo dejaron solo. Y allí él entendió, como dijo Eliseo, que sobre la tumba de Eliseo cayó un muerto y revivió. Y aún nuestros huesos estarán ungidos por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros reconocemos y entendemos que Dios gobierna sobre nuestras vidas, Satanás no nos puede tocar al menos que Dios lo permita, así como lo dijo con Job. Entonces, cuando Job vivió ese proceso, dice que el último proceso, Satanás dijo, no, entonces ya con este último lo acabamos. Fue cuando vino la llaga, la enfermedad en su cuerpo. Porque todo el hombre, cuando un hombre o una mujer se siente enferma por un cáncer o padece una enfermedad, ahí es cuando comienzan a decir, entonces Dios, yo tengo años sirviéndote, ¿por qué tú permites esto? Cuando nosotros decimos, ¿por qué tú lo permites? Ahí estamos renegando de Dios, ahí estamos poniendo un poco a Dios. La tía de mi esposa, ella hace poco murió, y esa mujer estaba enferma, y yo tengo el video, y esa mujer estaba enferma, adoraba a Dios, y decía, ¿por qué tú eres mi Dios? Y comenzó a adorar a Dios en medio de la enfermedad. Y pasando los minutos, ¡pum!, murió. Y cuando vengan cuando Dios permite una enfermedad en nuestras vidas, no es para renegar, no es para decir, Dios mío, ¿por qué tú permites esto? No. ¿Qué dijo Jesús? Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, antes que toda tu alma se pierda, ¿a dónde? Al infierno. Y entonces Habacuc comenzó a clamar a Dios y comenzó a orar. Y dice, sobre mi guardia estaré, dijo Habacuc. Estaré firme hasta que tú respondas, oh Dios.
estaré firme hasta que vea una respuesta. Y dijo, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dije, escribe ahora, oh Habacuc, ahora vamos a hablar. Y es cuando Dios se le presenta y le dice, siéntate porque vamos a hablar cara a cara. Entonces dice, escribe la visión. Se le cuenta la visión a Habacuc. Y dice, y declarará en tablas, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y hasta hoy en día nosotros leemos esta historia. Y ahí es que se cumple la palabra. Dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia su fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces Dios nos pone a prueba a nosotros para ver nuestra fe, para ver nuestra confianza en Él. Hay una historia de un joven que Dios le dijo a él que él quería ser médico, y él era pobre, y él va y oró a Dios. Y cuando nosotros vamos y oramos a Dios, es cuando le estamos diciendo, Dios mío, yo voy y oro para que tú hagas. Porque hay gente que dice, yo mañana voy para tal parte. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, si es la voluntad de Dios, voy, ¿verdad? Sí. Para que la voluntad de Dios permisiva se presente en nuestras vidas. Entonces él comenzó a orar a Dios, y Dios le dijo, anda mañana y inscribe. Y el muchacho confiado fue. Cuando él llega, hay una fila muy grande. Y cuando está esa fila muy grande, yo cuando escuché el testimonio, no sé si lo he escuchado, me sorprendí, me dije, uff, verdaderamente que Dios es Dios. Y dice que cuando hay una fila muy grande, dice que él se pone de último por si acaso dudaba, ¿ves? Y entonces cuando él pasa, él le dice a la que está inscribiendo, dice, Dios me mandó y me dijo que me iba a pagar todo. ¿Ves? Y entonces en ese momento, cuando estaban ahí discutiendo y hablando entre ellos, se aparece el doctor. ¿Ves? Y entonces cuando él le llama mucho la atención, cuando le dice, no, Dios me dijo que me iba a pagar todo. Cuando lo llama a la oficina, él entiende, y ya Dios había tratado con el doctor, ¿ves? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que cuando Dios te dice, anda, anda. Si Dios te dice, muévete, muévete. Si Dios te dice, camina, camina. Es porque si Dios lo dice, porque te va a dar la victoria. Amén. ¿Por qué pasaba con Elías? La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como ¿qué? Como la usted, la mía y todos nosotros. Pero dice la Biblia que cuando Elías oraba fervientemente, hacía descender fuego del cielo. Los líderes, cuando fueron a buscar a Elías, dice que fueron soldados a buscar a Elías para presentárselo al rey. Pero Elías no quería hablar con el rey, porque Dios no le dijo, anda y habla con el rey, no, sino que Elías estaba establecido y en el monte orando a Dios. Y cuando fueron, que fueron a buscarlo, el Dios baja y desciende a fuego del cielo y los consuma a todos. ¿Y qué descendió? Fuego del cielo. ¿Ve? Entonces vemos que cuando un cristiano está lleno de oración, es muy peligroso por la boca, por decir así. ¿Ve? Si el mundano es peligroso con la lengua, con chisme y problemas, entonces usted en el espíritu es peligroso con sus palabras. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vayamos a decir, con lo que vayamos a proclamar o con lo que vayamos a profetizar. Una cosa es profetizar por nuestra propia voluntad, y otra cosa es profetizar en el espíritu cuando Dios te habla y te dice anda y habla. Ahí vemos dos cosas diferentes. Entonces cuando Dios se le presenta a Habacuc, que comienza a hablar, le dice, aunque la visión tardare, espérala. Porque si al principio tú tienes mucho éxito, al final de la carrera vas a terminar entregando todo. Si tú al principio tienes muchos problemas, muchos tropiezos, empieza con una oveja, con todo nada más, sigue. No es que no sea de Dios, sino que Dios te está probando para ver si tú verdaderamente eres un guerrero, una mujer o un hombre de Dios. Porque así como las cosas al principio cuestan, al final tú vas a aprender a valorar y vas a recordarte cuando empezaste desde el principio. Yo me acuerdo que mi pastora, cuando comenzó en la iglesia Rosa de Salón, así se llama la iglesia, ella comenzó con 2 ovejas, el pastor Pedro, que ahorita es pastor, y mi persona. Y empezamos con 2. Y pasaron 20 días, llegamos 100 personas. Vino un proceso, quedamos 4 nada más. Y así se mantenían. Se llenaba la iglesia y bajaba. Se llenaba y bajaba de cantidad. Llenaba y bajaba. Se llenaba y bajaba. Se llenaba y bajaba.
Y yo recuerdo que Dios le dio una palabra y le dijo, estoy probando tu capacidad, estoy probando tu fidelidad, tu fe, tu lealtad. Y ahorita la pastora tiene muchas iglesias fundadas. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Que todo lo que pasa en nuestra vida es para Dios probarlo, es para Dios ver de qué estamos hechos. ¿Qué pasó con Abraham? Dice que Abraham era un hombre de fe, era un hombre que estaba pegado a Dios en oración, en ayuno, ¿y qué le dijo Dios? Sacrificando a tu hijo. Y él fue y cuando lo iba a sacrificar, pero Dios no quería que matara al hijo, Dios quería probar su fe. Y cuando lo iba a sacrificar, Jehová se le apareció y le dijo, ahora serás padre de multitudes. Entonces todo lo que pasa en nuestra vida es para Dios probarnos, es para Dios capacitar nuestra mente y ver. Yo recuerdo que antes de casarme yo tuve una novia y esa es Scarlett Rodríguez. Y esa mujer era una predicadora y Dios la usa terrible. Y esa mujer era una mujer de fe. Y a pesar de que yo sentía algo por ella, yo la admiraba por su capacidad. Yo recuerdo que ellos no tenían casa y ella por fe se fue a alquilar una casa, pagó 2 meses y comenzó a orar a Dios, Dios mío, tú me vas a ayudar. Que la familia no tenía hogar ni nada, porque el hijo le llegó al gobierno, se lo llevaron preso, le quitaron la casa porque encontraron algo ahí, ellos eran cristianos, pero el hijo no. Entonces esa mujer es una mujer que cuando abre la boca y comienza a predicar, el Espíritu de Dios se mueve. Sí. Pero nosotros todos decimos, yo quiero un ministerio como ese hombre. Yo quiero ser un líder, quiero ser supervisor, quiero ser pastor, pero tú no sabes lo que ese hombre vivió, lo que ese hombre padeció para que Dios lo llevara a ese nivel, a ese grado, a ese nivel de profesión. Entonces todos nosotros tenemos una carrera, todos nosotros comenzamos a padecer, todos nosotros vivimos persecuciones, procesos difíciles, pero todos esos procesos es porque Dios te está probando para llevarte a un nuevo nivel de profesión en el mundo espiritual. Amén. Entonces Habacuc comenzó a hablar con Dios y le dijo, hijo, cálmate, espera. Lo que yo prometí, eso viene, pero espera, no es en tu tiempo, papá. No es cuando tú quieres, es cuando yo quiera. Entonces dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo le estaba diciendo a Habacuc, ese pueblo por ser orgulloso se va a desvanecer, pero tú por ser justo, pero por tu fe vivirás el proceso. Entonces Dios le dijo a Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué nos mantiene a nosotros? ¿Qué nos mantiene a nosotros? En una estabilidad espiritual, cuando vivimos por fe en la justicia de Dios. Entonces, lo que nos mantiene a nosotros estable en un proceso firme es cuando tenemos fe en la justicia de Dios. Dios le dijo a él, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, el justo, para mantenerse justo y firme, tiene que vivir. ¿Por qué? Por medio de una fe. Si no hay fe, no puede ser justo, no puede vivir, no puede establecerse. A los pocos días va a renunciar, va a entregar el cargo, va a entregar el ministerio, porque no ve un crecimiento. Entonces, cuando usted comienza a ver crecimiento, a ver prosperidad, a ver multiplicación, es porque estás practicando algo que es la fe por medio de la justicia. ¿Amén? Y dice, y también el que es dado el vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. Yo le estaba diciendo a Habacuc, todo aquel que se mete en el vino, que hace las cosas malas, morirá, pero no tendrá un lugar de reposo, sino un lugar de tormento. Y todos nosotros vivimos momentos de duda, de falta de fe, falta de confianza, porque no tenemos algo, lo principal, lo primordial, que es la oración. Si nosotros no aprendemos a orar y a clamar y a orar a Dios y mantener una confianza en Dios, no podemos tener la fe, no podemos tener la confianza, no podemos tener la autoridad en el mundo espiritual como Dios quiere que nosotros lo tengamos. Entonces, esta es la palabra de hoy. Dios nos dice, nos habla, sigamos firmes a pesar de la prueba, a pesar del proceso, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estemos viviendo. Siempre orémosle a Dios y digámosle, Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que tú lo permites? ¿Será que es de tu voluntad que yo
yo salga, yo viaje, yo me mude, o será que es tú que estás haciendo. Porque cuando comenzamos a orar a Dios, entonces vemos que Dios comienza a moverse a nuestro favor. Amén. Dios comienza a establecer su poder, su visión, la confianza en Dios. Entonces, por lo menos yo en 2 meses yo voy a viajar a Venezuela, o tengo que ir a la federación, tengo que visitar unas obras que fundé por allá por Venezuela, voy a hacer unas actividades, voy a durar como 2 meses en Venezuela, trabajando y haciendo unas cosas para Dios. ¿Y qué? Y Dios necesita de hombres que estén dispuestos a trabajarle a Él. Amén. Dios necesita de hombres que estén dispuestos a serle fiel, a trabajar, a pesar de las cosas. Hermano, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, usted es un hombre que si el enemigo le está haciendo la guerra, haga la guerra usted también. Si el enemigo le está haciendo enfrente, para ese firme, como lo hizo el profeta Habacuc, y le dijo: Dios mío, Satanás está destruyendo este pueblo. Entonces yo me paro firme como un hombre de Dios. Yo levanto la espada, yo comienzo a clamar, porque esa es la alma que Dios nos dio. Así es. El clamor, Gloria la oración. ¿Qué es lo que nos entregó a nosotros para hacer la guerra al diablo? Es nuestra boca. Sí. Porque cuando nosotros comenzamos a levantar nuestras manos, como hizo Moisés, Dios comienza a darnos victoria. Amén. Dios le dijo a Sí. Moisés: levanta tus manos para que el pueblo obtenga la victoria. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos y comenzamos a clamar y comenzamos a golpear el mundo espiritual, ahí es cuando nos comenzamos a darle cuenta que se aparece el león de la tribu de Judá. Amén. Ahí se aparece el gran yo soy, el alfa y el omega, el que desde el principio creó este mundo y hasta ahorita permanece firme. Amén. Con nosotros. Gloria a Dios. Hermano, usted falló, usted pecó, usted hizo un error, levántese, clame: Padre Dios mío, límpiame con tu sangre, y yo sé que tú me vas a perdonar y me vas a restaurar. Dios le gusta la humildad, Dios le gusta la lealtad, la firmeza. Dios le gusta cuando nosotros somos leales a Dios. Amén. Entonces, hermano, le insto, le exhorto de parte de Dios: sigamos firmes, creyéndole a Dios. Sí. No vemos crecimiento, no te preocupes, que el crecimiento no se va de un día a otro. Primero Dios tiene que probarnos a nosotros. Primero Dios tiene que capacitarnos. Porque si somos líderes y no tenemos paciencia, entonces prepárate, porque Dios te va a dar la paciencia que tú necesitas. Existen 2 cosas y quiero que aprendan esto. Hay un tiempo de proceso en nuestras vidas, un tiempo de capacitación, un tiempo donde Dios te lleva al desierto a preparar. Hay un tiempo donde Dios te lleva al desierto. Y en el desierto tú te vas a encontrar con una cueva, como lo hizo Elías. Dice que Elías se encuevó porque tenía miedo de una mujer. ¿Ve? Porque Samuel estaba destruyendo a los profetas que era Jezabel. Y cuando Elías se esconde, Dios se le aparece. Y le dice: ¿qué pasa contigo, papá? ¿Cuál es tu miedo? Tenía miedo. Tuvo miedo. ¿Cuál es tu miedo? Le dijo. Porque Elías sabía que esa mujer tenía un potencial. Pero él se olvidó que el Dios de Dios se lo llamó a él. Y cuando él se esconde, Dios se le aparece. Y le dijo: mío, está debilitado. Come pan. ¿Qué le dijo a Dios? Come la palabra, le dijo. Si no entiendes algo, métete en la palabra, come, aliméntate, llénate, nútrete, capacítate, pero sal de esa cueva. Dios le dijo a Elías: sal de esa cueva. Y cuando Elías sale de la cueva, sale victorioso. ¿Por qué? Porque hay un momento de frustración en su vida. Así como a todos nosotros, llega un momento de frustración. Y dice, y nosotros en vez de decimos: no ha sido marcha. No voy a continuar. Cada quien busca sus maneras de buscar lo que va así. Tira la toalla, se esconde, se mete en una cueva, se frustra porque no ve crecimiento. Se frustra porque quizá tenemos al enemigo respirando en el oído. ¿Ven? Y viene la frustración. Entonces empezamos a pensar cosas y a sacar planes para acá, para allá. Y nos olvidamos que Dios está ya esperándote en el cuarto. Y nos olvidamos que Dios nos está esperando en el secreto. ¿Qué dice la Biblia? Entra al secreto. Ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué? Te recompensará en público. Entonces cuando Elías estaba en esa cueva, yo le digo: sal, tú eres un guerrero, tú eres un hombre de fuego, sal. Elías se le olvidó los momentos de gloria que él vivió con Dios.
A Elías se le olvidó los momentos de fuego cuando Dios le daba la victoria, que cuando Elías profetizaba se cumplía. A él se le olvidó todo eso, porque la frustración, el miedo lo estaba ¿qué? Atemorizando, lo estaba destruyendo, lo estaba matando. Pero es necesario en veces pasar por momentos difíciles. ¿Para qué? Porque ahí vemos el respaldo de Dios. Y dice que se le apareció el ángel. Pero vemos algo que se le apareció que primero en qué? En viento, se le apareció en terremoto, en temblor, se le apareció en muchas maneras. Pero él sabía que ahí no venía Dios. Porque ahí hay un misterio. Él sabía que ahí no venía Dios. Él reconoció a Dios cuando vino ¿qué? Un silbido apacible. Y dijo, ahí viene Dios, voy a salir. ¿Ve? Entonces, vemos algo. Hay una revelación profunda. Ahí vamos a ver dos tipos de revelación que Dios me está dando. Primero, vemos cristianos que dicen tener a Dios y no lo tienen. Vemos cristianos que dicen tener el fuego de Dios, pero no lo tienen. Tú los pellizcas, se molestan. Ahí no está Dios. Porque la Biblia dice que todos los líderes, todos los hombres de Dios eran mansos, eran humildes. ¿Ves? Entonces, cuando Dios viene en el silbido apacible, Elías dice, ahí viene mi Padre, ahí viene el que me llamó, voy a salir al encuentro. Entonces, Dios siempre está en el silencio. Dios no solamente está en la alabanza, Dios también está en la adoración. Cuando tú comienzas a adorar, cuando tú comienzas a clamar. Usted nunca escuchó el testimonio de Rafael Ramírez. Dice que Rafael Ramírez él está viviendo un proceso. Dice que Dios le dijo, vende toda la ropa que tú tienes. ¿Alguien escuchó ese testimonio? Yo lo vi. Dios le dijo, vende todo lo que tú tienes. Todo. Pero anda y predica. Lo que Rafael Ramírez no sabía, que Dios lo estaba usando a él para manifestar su gloria. Pero Dios no va a decir, no, tú eres lindo, vamos a manifestar mi gloria sobre ti. No. Primero Dios te va a probar para manifestar su poder, su gloria, su reino. Entonces cuando Rafael Ramírez llega al lugar, el pastor, lo que él no sabía es que Rafael Ramírez sabía inglés, sabía muchos idiomas, era un hombre estudiado y también tenía dinero, plata, pero Dios le dijo, vende todo, porque quiero que te presentes allá como un limpio, como un miserable, como un pobre. ¿Ve? Porque ahí la riqueza no va a importar, lo que me importa es mi poder. Entonces cuando Rafael Ramírez se presenta, el pastor antiguo le dijo, ¿dónde tú saliste? ¿Dónde tú sacaste esta basura? Le digo así. ¿Dónde tú sacaste este predicador? ¿De dónde? ¿Ve? Lo que él no sabía el predicador, el pastor, que Rafael Ramírez vivía 14, 12 horas orando a Dios. Hermano, usted se podrá vestir como lo peor del mundo. Pero lo importante es el nivel de oración que usted tenga en Dios. Cuando Rafael Ramírez se presenta, porque lo que le invitó a él fue la pastora. Y cuando llega a la casa del pastor, el pastor le saca a él flu, porque no tenía ni flu ni zapatos. Y él dice, gracias a Dios, que ninguno de esos flus me sirvieron. Porque él dice que le trajeron unos flus feísimos, horribles. Él dice que esos flus venían de la guerra de Vietnam. Decía que volvía canfona, muerto. De continuado. Entonces, él dice que cuando estaba viendo ese proceso de humillación, él se metió al cuarto. Después. Y él fue que sacó esta canción que dice, porque tú eres mi Dios, eres digno. Y él sacó una canción. Ramírez. Sí, hay una canción que él sacó que él dice, yo sé que estás aquí. Pero él cantó fue esa. Yo siento tu caminar. Y cuando él dice, yo sé que estoy, cuando comenzó a adorar a Dios, dice que una atmósfera en el cuarto cambió. Y cuando él le tocan el hombro, él pensaba que era el pastor, que él llegaba a fastidiarlo otra vez. Pero dice que era el Espíritu de Dios que se hizo presente. Y Dios le dijo a Rafael Ramírez, le dijo, anda, mañana estará una mujer en la primera fila que tiene años paralítica. Tócala y se va a levantar. Y esa va a ser la carta de representación que yo usaré para tu ministerio. Entonces cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y aunque tú vivas proceso de humillación, proceso pruebas duro, quédate tranquilo, adora, clama, que en algún momento se aparecerá el ángel de Jehová. Amén. Y te dirá, Amén. haz esto, esto y esto. Porque todos nosotros en un proceso decimos, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Queremos una respuesta, así como lo hizo Habacuc, pero sigue preguntando,
sigue orando, sigue diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene este proceso? Y Dios te va a responder. Amén. ¿Ven? Entonces cuando se le presenta a Dios a Rafael Ramírez, dice el otro día, cuando él iba a predicar, que él vio a esa señora, dice que él la levantó, oró por ella y se levantó. Y dice, bueno, él dice que a él no lo pasaron a predicar, a él lo pasaron a dar un saludo, porque el pastor, como tenía mucho dinero, no quería, él decía que él quería un predicador que hiciera así, todo el mundo danzara y todas esas cosas. Lo que él no sabía es que sobre ese hombre había un potencial de Dios muy fuerte. Y cuando a él lo presenta y le dice, bueno, vamos a pasar un pastor que viene de aquí, de no sé dónde, para que nos esté saludando. Dice que cuando le agarra el micrófono para saludar, se metió la gloria de Dios en él. Se metió el poder de Dios. Dice que los diáconos comenzaron a aullar como locos. Pero antes de él llegar a ese lugar, dice que se le apareció el pastor de la iglesia satánica en el aeropuerto y le dijo que no fuera a esa iglesia. Y le ofreció tanto dinero, imagínate eso, que no fuera a ese lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que en esa iglesia habían sacerdotes, mujeres que trabajaban con Satanás, pero tenían cargos en la iglesia. Y cuando llegó ese hombre y llegó a esa iglesia, dice, que ese pastor, bueno, hasta le pidió perdón. Entonces, hermano, cuando usted vive una humillación, dale gloria a Dios. No se moleste, dile, Dios mío, gracias. Porque tú no sabes si más adelante Dios lo honra por medio de esa humillación. Por medio de ese proceso Dios lo honra a usted. Amén. Entonces, todo lo que usted viva, dele la gloria a Dios. Dele las gracias a Dios. Pelee, clame, luche, golpee el mundo espiritual. Golpee las tinieblas en oración y en clamor. Que yo sé que en este momento Dios está fortaleciendo su fe. Dios está fortaleciendo su fidelidad. Dios está fortaleciendo su confianza. Porque quizás muchos de ustedes han padecido momentos de desconfianza en Dios. Han padecido y han tenido preguntas diciendo, Dios mío, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que es tu voluntad que yo pertenezca a la federación? ¿Será que es tu voluntad que yo siga con el hermano? ¿Será todo? Quizás cada uno de ustedes han clamado a Dios y le han hecho tantas preguntas. Pero ¿qué es lo que Dios te dice hoy? Ora, clama, que en cualquier momento Dios te va a responder. Amén. Como yo le decía al pastor hace poco, le decía, cuando nosotros vemos la bendición de Dios, es porque ahí está Dios. Pero primero, antes que llegue la bendición, tuvimos que vivir un proceso, tuvimos que vivir una prueba para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Amén. Entonces, yo sé que Dios, así como me habló usted, me habló a mí. Así como Dios me fortaleció su fe, Dios también me la fortaleció a mí. Porque tenemos que confiar es en Dios. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a clamarle a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por la fuerza, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dios bendito, Señor, gracias para más gloria. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres eterno, Dios. Gloria. Gracias a Dios, porque tú eres el alfa y el omega, Jesús. Gracias a Dios porque tú eres grande. Dale gracias a Dios por el proceso, hermano. Dale gracias a Dios por la prueba. Dale gracias a Dios por la presión que has estado viviendo en estos últimos días. Dale gracias a Dios que a pesar de que tu matrimonio vaya bien, pero Dios va a establecer su voluntad permisiva sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Aunque tu ministerio tú lo sientas estancado, Dios, en un momento te va a sacar de esa cueva y te va a entregar la victoria, iglesia. Dale gracias a Dios por los momentos difíciles. Señor amado, te adoro, Dios. Te adoro, Dios eterno, Jesús. Gracias por tu presencia, Dios, en este lugar. Gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias por tu fortaleza, Dios. Ahí está el Espíritu de Dios fortaleciendo tu ministerio. Ahí está el Espíritu de Dios fortaleciendo tu rodilla, iglesia, para que clames. Ahí está el Espíritu de Dios fortaleciendo esos hombros para que el peso que tú tienes lo puedas seguir llevando. Ahí está Dios fortaleciendo, iglesia, tu ministerio.
Ahí está Dios fortaleciendo esos dones. Ahí está Dios fortaleciendo esa fe. Ahí está Dios fortaleciendo, pastor, tus rodillas para que ores. Ahí está, pastor Henry, Dios fortaleciendo tu rodilla, tu ministerio. Aunque ha venido la duda, aunque ha venido el proceso, pero Dios te dice hoy, confía. Golpea las tinieblas. Sigue creyendo a Dios, que la victoria está pronto por llegar. Porque más el justo por su fe vivirá, dice Dios. Oh Señor, te adoro, Espíritu de Dios. Te adoro, Jesús. Hay una atmósfera de Dios en este lugar, iglesia. Hay una atmósfera de Dios en este lugar. Hay una atmósfera de Dios en este lugar. Espíritu de Dios, te adoro, Jesús. Te adoro, Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, tú eres eterno, Jesús. Tú eres eterno, Dios. Tú eres el alfa y el omega. Ahí está Dios dándole agua de vida eterna. Ahí está Dios alimentando tu ministerio, iglesia. Hermano y hermana que estás aquí. Ahí está Dios dándote pan y agua. Y te dice, levántate. Y te dice, fortalécete en la fe. Y te dice, levántate, golpea el mundo espiritual. Oh Señor, Espíritu de Dios. Y Dios te dice, aunque la visión tardar, espérala, iglesia. Aunque la visión tardar, espérala. Porque la promesa está a punto de cumplirse, dice Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Te adoro, Jesús. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Jesús. Estoy viendo como mantos de Dios reposan sobre sus hombros hoy, iglesia. El Espíritu de Dios trae agua viva sobre su vida. El Espíritu de Dios comienza a llenar los estanques que estaban secos. Dios comienza a juntar las leñas que estaban apagadas. Dios comienza a levantar los ministerios que estaban en proceso. Veo cómo salen de los procesos. Veo cómo Dios se está levantando bandera de victoria sobre tu ministerio, sobre tu vida, sobre tu don, sobre tu talento. Llegó el momento de la multiplicación. Llegó el momento de la prueba, pero después de la prueba viene la bendición, dice Dios. Señor, tú eres eterno. Tú eres eterno, Dios. Tú eres eterno, Jesús. Tú eres eterno, Dios. Tú eres eterno, Jesús. Tú eres eterno, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Dios te dice en esta hora, golpea las tinieblas. Golpea las tinieblas. Levanta tu mano en el proceso, dice Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Dios comienza a recoger tus lágrimas en copas de oro. Porque la bendición viene cerca, dice Dios. Aunque la visión tardar, espérala. A los ayunos, comienza a clamar. Clama, 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 mujer, porque eres como Débora. Oh Espíritu Santo de Dios. Santo Jesús. La prueba no es para muerte. La prueba es para bendición, dice Dios. Aunque te sientas sola, aunque te sientas que yo no estoy a tu lado, pero recuerda que mi espíritu está en el silbido apacible, en el silencio. Espíritu Santo de Dios, viene un momento de restauración sobre tu ministerio, dice Dios. Aunque tuviste un tiempo en el desierto, aunque tuviste un tiempo en las cosas del mundo, dice Dios, pero llega el momento de tu restauración, dice Dios, porque te sentiste como Elías en la cueva, frustrado, te sentiste como Elías en la prueba, te sentiste como Elías en la cueva allí,
esperando una respuesta, y tu respuesta es hoy, dice Dios. Levántate, dice el Señor, porque eres un tinzón encendido, dice Dios. Hoy yo unge tus manos. Hoy Dios unge tus manos para que retome todo lo que Dios te ha entregado, dice Dios. Dios está contigo, varón. Acuérdate de lo que Dios te dijo hace mucho tiempo, que te iba a usar. Acuérdate de lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida. Acuérdate de las promesas, dice Dios. Aunque la visión tal, espérala. Sobre hoy, sobre tu vida reposa un manto fresco. Sobre tu vida reposa una unción ahora. No la dejes ir, dice Dios. No dejes que esa unción se vaya. No dejes que esa unción se vaya, dice Dios. Entra al secreto. Comienza a clamar. Comienza a creerle a Dios. Si Dios te dice muévete, muévete. Si Dios te dice anda, anda, dice Dios. Escucha la voz de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Bendice esta niña, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, bendícela ahora, Jesús. En el nombre de Jesús ahora. Dios mío, yo sé que tú la vas a usar en su tiempo, Dios. Pero en este momento, Dios está estableciendo sobre tu vida. Oh, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendícela, Dios. El menosprecio de hoy será la victoria de tu vida más adelante, dice Dios. No te sientas sola, niña, porque sobre ti reposa algo muy fuerte. Y mucha gente te van a ver en tarima predicando su palabra. Hoy se va un espíritu de depresión que estaba visitando tu cuerpo hace mucho tiempo. Dios hoy lo establece y lo reviente en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Aunque no tengas amigo, dice Dios, mi espíritu será tu amigo. Aunque no tengas compañía, dice Dios, mi espíritu siempre estará a la disposición de ti, dice Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Lee su palabra. Allí Dios te va a hablar. Ama su palabra. Ora, clama, dice Dios. Que hoy la soledad y la depresión se van en el nombre de Jesús. Y Dios establece felicidad sobre tu vida. Dios establece una liberación en tu ministerio hoy en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Señor, mi Dios, mira a tu siervo Jesús. Mira a tu siervo Espíritu Santo. Mira a tu siervo Dios. Y aquí lo pongo en tus manos, Jesús. Y aquí lo pongo en tus manos, Jesús. Cuando hablaba sobre Habacuc, Dios te estaba hablando a ti, varón. Y en medio del mensaje habían palabras que tú tomabas en el Espíritu. Y automáticamente tu fe se levantaba. Pero recuerda que Dios fue quien te llamó. Y aunque la visión tardar, espérala, pero vendrá, dice Dios. Porque el proceso de hoy será la victoria de mañana. El proceso de hoy será la victoria de mañana. El proceso de hoy será la victoria de mañana, dice Dios. Señor, aquí está tu siervo Jesús. Sigue restaurando, sigue fortaleciendo, sigue levantando, Dios, este hombre de guerra, Jesús. Dios va a comenzar a probar tu paciencia, dice Dios. Dios va a comenzar a probar tu paciencia, dice Él. Van a venir procesos fuertes, van a venir procesos duros, dice Dios. Pero Dios va a comenzar a probar tu paciencia. Dios va a comenzar a probar tu fe, hermano Henry. Dios va a comenzar a probar tu fe, tu lealtad a Él, dice Dios. Pero el proceso no durará para toda la vida. Amén. Señor Jesús, mira a tu sierva, Dios. Mira a tu sierva, Jesús. ¿Sabe por qué Dios permite los quebrantos en nuestras vidas?
¿Sabe por qué Dios permite los quebrantos en nuestras vidas? Porque viene un momento de consolación, viene un momento de aire fresco sobre tu vida, siervo. Hoy Dios levanta todo lo que Él te ha entregado. Hoy Dios va a comenzar a honrar tu ministerio. Hay una victoria que se acerca sobre tu vida. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay un don de visión, de revelación que Dios te entregó. Hay un don que Dios te entregó de ver más allá en el mundo espiritual. Amén. Pero Dios necesita y demanda más oración. Amén. Dios necesita y demanda más clamor. Santo Jesús. Gracias, Dios. Porque cuando tú comienzas a orar, mujer, Dios comienza a dar la victoria. Porque cuando tú comienzas a clamar, a orar, Dios comienza a establecer liberación en el mundo espiritual. Gracias, Jesús. Hoy Dios une tus rodillas para que clames aún más. Una hora, Dios no necesita una hora, Dios necesita más de una hora. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias, Dios. Acuérdate de lo que Dios te dijo hace mucho tiempo. En la visión tardar espera, dice Dios. Espíritu de Dios, te pido por tu siervo, Dios. Gracias, Jesús. Ahora yo estaba predicando la palabra y en medio de la presencia de Dios, una visión donde Dios te entregaba una espada, donde Dios te vestía como un caballero, donde venían túnicas nuevas sobre tu ministerio. Gracias, Jesús. Oh, Dios mío, te adoro, Dios. Te adoro, Espíritu Santo de Dios. Lo que hoy siente en mi presencia, dice Dios. Porque hoy Dios va a levantar todo lo que Él te prometió hace mucho tiempo. Dios va a comenzar a llenar esa vasija, ese cántaro. Dios va a comenzar a llenar. Santo Jesús, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dios hoy se llevas tu carga, varón. Dios hoy se llevas tu carga en el nombre de Jesús. Porque ese ministerio que Dios te entregó es un ministerio de fuego. Ese ministerio que Dios te entregó es un ministerio de potencia. Donde van por tu mano va a haber liberación, dice Dios. Y cuando declara la liberación se va a establecer en el mundo espiritual. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Te adoro, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Iglesia, Dios es Dios. Y cuando Dios establece, cuando Dios llega a nuestras vidas, algo Dios tiene que hacer. Amén. Y yo le digo a todos ustedes de parte de Dios, todos ustedes tienen algo, un ministerio muy fuerte de parte de Dios. Antes de yo hablar con el pastor Henry, yo hablé con el presidente de la federación y los presenté y aún con el hermano Rolando. Pero Dios, cuando Dios permite que nosotros pertenezcamos a un ministerio, cuando pertenezcamos a una federación, Dios primero nos va a probar a nosotros. Sí, Señor. Porque si usted se da cuenta, bueno, ustedes nunca han ido a un congreso en la federación. Hay pura gente humilde, hay pura gente hermano de Dios. A ellos no les importa dormir en el suelo, lo importante es alabar a Dios. Cuando hacemos la vigilia, la hacemos hasta amanecer en los congresos. Son una semana, pero es una semana de vigilia, ayuno matutino y clamando a Dios. Usted sabe que ahorita hay una actividad para el lado de Cúcuta, allá donde es el hermano, ¿cómo se llama? Jesús, ¿no? Sí, hay una actividad. Ya esto está grabando, ¿no?
Ya lo vi. Ah, está bien, está bien. No, no quite. ¿Ah? No, que no grabe. No. Ok. No, No, no. listo. Hay una actividad para aquel lugar.